Bienvenidos amigos de Cuaderno Borrador a una entrevista diferente. Vamos a comenzar a entrevistar a los que escribieron la historia económica y uno de ellos es Darwin Cruz, un ex periodista del diario El Comercio, ex periodista de la revista de la Cámara de Comercio de Lima, y queremos que nos cuente cómo fue el pase del periodismo usual que teníamos, el periodismo económico, a utilizar las tecnologías y las redes sociales. Él vivió ese momento y lo tenemos en línea para conversar. Hola Darwin, ¿cómo estás? Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas Bueno, gracias por invitarme. ¿cómo fue este pase? Porque de la prensa escrita que tú y yo vivimos, de escribir en la libretita, de grabar con el cassette dando vueltas, a pasar a la prensa digital y casi la multimedia, porque el mismo periodista tenía que hacer de todo un poco. Coméntanos, ¿cómo fue? Sí, bueno, sí, como tú dices, bueno, yo comencé en una época en la que todavía se usaba grabadora. Es más, para mí o sea, la grabadora como que tenía como que era un arma de doble filo, ¿no? En Sí. principio porque sabías que si te perdías algún dato, pues lo tenías ahí ya grabado. Y la otra era que cuando llegabas a la redacción y de repente dices, verdad, voy a recurrir al cassette, ¿no? A la grabadora, o tal vez si tenías ya grabadora digital, que yo me pude comprar la grabadora digital después de trabajar mucho. Sí, Ya. era un instrumento de lujo en las redacciones. Sí, y la grabadora digital era un instrumento de lujo y también habían las grabadoras con cassette normal y las grabadoras con un mini Chiquititas. cassette, Ajá. de chiquititos, ¿no? Entonces, era una cosa de recordar en qué momento fue que dijo el dato que te perdiste, porque era o volver a escuchar todo o transcribir todo. Y Ujú. es allí cuando uno descubre pues que en realidad los segundos y los minutos pueden llegar a ser eternos cuando tú transcribes. O sea, una media hora de grabación te puede llevar como que el doble o el triple de tiempo en transcribir, ¿no? Ujú. Entonces, y es allí donde uno adquiere ciertas habilidades como aprender a tomar notas, ¿no? Por ejemplo, si A yo la estaba en antigua, una ¿no? conferencia, Ahí uno revalora lo exacto, que hacían los periodistas antiguos de poder resumir en sus notas la pepa. así es. Uh-huh. Sí, por ejemplo, yo recuerdo que si en la conferencia de prensa decían China creció, no sé, la economía china creció 12% en el 2018, entonces yo escribía China, una flecha hacia arriba Ujú. y 14%, ¿no? Y China tiene una población de 1.400 millones de habitantes. China, un muñequito, ¿no? 1.400 millones con la comilla arriba, el apóstrofe, ¿no? Y ya está. Entonces, digamos que ese tipo de cosas que uno vive, pues lo ayuda muchísimo y sobre todo, o sea, el aprender a tomar notas, como fue mi caso, me ayudó muchísimo para optimizar tiempo, para no perderme en tanto cada palabra que decían y también como que en captar rápido, porque como tú bien dices, yo viví como que la transición, ¿no? De un periodismo en el que grababas, pasar a tomar nota y luego que tenías que escribir tu nota para la edición impresa, en el cual requería cierta precisión para poder hacer un análisis mucho más acorde, mucho más exacto, mucho más profundo, ¿no? Pero también necesitabas datos bastante puntuales para hacer tu nota en web, ¿no? Porque si bien es cierto, yo comencé en el periodismo pensando que me iba a dedicar al periodismo de organización, al ser PR, ¿no? De la Cámara de Comercio de Lima, que yo comencé practicando allí, y luego pasar pues al Diario Expreso, donde tenías una hora de cierre, que tú decías, pucha, a las 6 de la tarde ya debe estar mi nota lista, porque además yo todavía era estudiante, además tengo que ir a mi clase que comienza a las 7:30 de la noche, entonces apurarme, pero luego ya cuando comienza el periodismo 2.0, los medios locales comienzan a revalorar o a darle valor, no revalorar, sino a darle valor a la página web, a lo digital. Entonces, no era que tú tenías hasta las 6 de la tarde, sino que tú llegabas a la redacción o incluso camino de regreso de la conferencia a la redacción ya tenías que ir preparando tu nota. Y no en tu libreta de apuntes, sino que
tenías que ir preparando tu nota en el celular que tenías allí, pues tu correo del periódico, y lo que yo hacía era escribir mi nota en un mensaje en un correo electrónico, en un email. Entonces, para eso era necesario pues las anotaciones bastante puntuales que ya tenías. Y claro, se tenía, o en ese momento cuando todo comenzaba, eh, comenzaba a tener una escalada. Entonces era una cosa así como que ya, a ti te contrataron para ser periodista del diario, para escribir en la página de economía, en la versión impresa, pero como también tenemos la página web, entonces los 4 puntos que tú consideres que son más webeables, ¿no? Entonces, ármate una nota de 3, 4 párrafos en tu celular y me la mandas por correo electrónico. Yo que estoy en la redacción, que me estoy encargando de la web, de actualizarla, entonces yo copio y pego tu nota y la subo. Entonces comenzamos con la inmediatez, literal, ¿no? O sea, casi en el mismo Exacto. momento comenzó a salir. Y tú Sí, no solo eras periodista de economía, sino te especializabas en comercio exterior. Viviste todo el así boom es. de los TLC de Estados Unidos, con China. ¿Cómo fue Ujú. dar ese salto, no? Porque es una hiperespecialización dentro del periodismo económico. Sí, sí, la verdad es que, bueno, en principio, para aquellos que estaban en la sección de economía de los diarios, porque tú debes recordar muchísimo, es más, tú eres un caso de lo que voy a mencionar, Yo ¿no? soy, yo soy, Las yo soy. secciones de economía estaban compuestas principalmente por economistas, ¿no? Por economistas, había mucho economista en las secciones de economía, y habíamos poco periodistas. Entonces, porque precisamente se decía, no, que la economía es muy dura, que la economía es súper especializada, que algunos periodistas podrían malinterpretar o qué sé yo, ¿no? Así que en principio fue bastante duro, porque yo recuerdo que la primera conferencia de prensa a la que yo fui fue en una del INEI con Farid Matuk, ¿no? Entonces, Y eso que Farid es súper entendible, o sea, te daba vueltas al tema, pero es hard, o sea, ir al INEI como primera comisión de economía, Dios mío, sí, realmente mis respetos, ¿ah? sí, entonces, y yo recuerdo pues que allí habían otras personas en esa conferencia de prensa, que eran de las secciones de economía de otros diarios, y que claro, y que yo los conocía porque en mi periodo de prácticas en la Cámara de Comercio de Lima iban a cubrir algunos temas. Y yo recordaba que ellos hacían preguntas como que muy especializadas. Entonces y claro, en algún momento ya uno cuando es practicante dice, en algún momento llegaré a ese nivel a poder hacer ese nivel de preguntas. En algún momento podré tener ese conocimiento que ellos a todas luces la tienen, que es bastante especializado, y sí es bastante duro, ¿no? Sobre todo si se tiene en cuenta que uno tiene como formación ser periodista, y que en periodismo, si bien es cierto, te enseñan en principio a escribir. En segundo lugar, te enseñan a que toda la información la tienes que entender primero tú para poder transmitirla al resto, al común de las personas, en un lenguaje mucho más amigable, mucho más fácil, ¿no? Entonces, y luego, al principio como que cubría casi de todo, hasta que el ahora expresidente Toledo, en ese tiempo presidente Toledo, anunció, recuerdo, en un evento de la Cámara de Comercio de Lima, que se había llegado, que se habían tenido conversaciones con Estados Unidos, y que ambos países, Perú y Estados Unidos, habían aceptado empezar a negociar un acuerdo de libre comercio. Y yo recuerdo que en las primeras comisiones, yo no sé cómo, pero empezaba, o en las primeras comisiones referidas a las negociaciones del acuerdo, yo entendía la gran mayoría de cosas que se decían. Claro, después de haber recorrido temas como súper estadísticos como el INEI, después de haber recorrido temas que tienen que ver con tributación con la SUNAT, o sea, creo que todos esos Creo que habías antecedentes. pagado tu piso entendiendo los indicadores económicos básicos y llegaste Exacto. al comercio exterior ya bien coachado, Ya, porque es sí, bravo cubrir esas fuentes, ¿no? bastante, Las fuentes de bastante. SUNAT, las fuentes de INEI parecen sencillas, pero son Ujú. que te obligan a darle vuelta, ¿no? Y a mí lo que me Sí. parece
bueno, o sea, como tú dices, había tema de, oye, yo soy economista y quiero hablar como los economistas, pero cuando yo me sentaba a escribir decía, Dios santo, ¿y ahora cómo lo pongo para que todo el mundo lo entienda? Y no solo Ujú. yo. En cambio, yo los veo a ustedes que escribían rapidito, ¿no? Como que una vez ya lo habían procesado, ya lo tenían. Entonces ahí venía, ok, yo entendí lo de allá, pero no entiendo cómo pasarlo al texto. Mayday, Mayday, I have a problem. Y en comercio exterior, tú las fuentes que cubrías no solo eran locales, también tenías que cubrir embajadas, No. te Ujú. súper especializaste en eso y creo que fuiste uno de los pocos periodistas que has vivido ese momento, pero a profundidad, porque había periodistas que cubrían toda clase de fuentes más esa, pero tú eras esa, Exacto. esa y esa. Sí, ¿Y sí, cómo yo sentiste cuando se solamente... firmó? ¿Tú así te emocionaste? Así como cuando yo escuché a la gente de la NASA que estaba, ¡ay, hay agua! Yo también hay agua. ¿Fue así? Sí, sí, la verdad es que sí, porque claro, cuando uno cubre un tema durante tanto tiempo, cuando ya se llega a culminar ese tema o cuando ya se llega a un punto en que dice, bueno, las negociaciones han terminado, entonces es una cosa así como que una emoción muy grande, es como si tú hubieras sido parte del equipo negociador, porque en realidad, bueno, yo y en la experiencia cubriendo comercio exterior, hay una amiga en común muy querida, Marianela Ortiz, ¿no? Que yo la conocí cuando ella estaba en la República, es más, tú también creo Es que tú Marianela, es una de trabajaste las con ella. ganadoras del premio Gabo, es una de las personas que quiero Exacto, entrevistar. sí, Y Marianela tiene una habilidad para contarte sí, todo el tema de comercio exterior tan fácil que sí, tú tan decías, fácil. pero yo lo había entendido tan complicado. Exacto. Ujú. Sí, Acá hay algo y que. sobre todo, y sobre todo Marianela, y Y sobre una todo pluma Marianela bendita. tiene una pluma, pero alucinante, ha ganado muchos premios, ha sido muy reconocida, es muy reconocida, ¿no? Y tiene pues autoridad y tiene prestigio en el tema. Yo recuerdo que ella, ah, regresando un poquito, otra de las fuentes que a mí me traumatizaba era cubrir agricultura, cubrir el Minagri, porque eran cosas como que sí que la papa y las frutas y la mosca de la fruta y temas sanitarios y fitosanitarios, que tú dices, ella, ah, pero luego en las negociaciones de los acuerdos de libre comercio, claro, los temas sanitarios y fitosanitarios saltaban, pero así, o sea, habían voces que decían, no, el acuerdo de libre comercio es el apocalipsis para nuestro agro porque los estadounidenses van a invadir con sus productos Claro, y nos se van a quitar generan un las montón de tierras. mitos, ¿no? El TLC Un con montón. Estados Unidos va a quebrar el Perú, y de ahí era el TLC con China Exacto, va a quebrar el Perú, y el de turno va a exacto. quebrar el Perú. Sí. Y creo que después de 20 años no nos quebró, ¿no? Fue un factor No, diferencial dentro de la factor región diferencial andina. bastante grande. Aquellos Claro. que lo firmaron, estuvimos un poquito mejor, en teoría éramos la promesa Ujú. latinoamericana hasta que vino el COVID y nos mandó el diablo, Sí. pero sí fue un gran cambio. Pero tú viviste ese momento de confrontación, cómo trabajar con fuentes que no habían Sí. intermedias, ¿no? Era sí, no, Sí o no. Sí cómo o no. unirlas, ¿No? claro, cómo Entonces, unirlas. y claro, y unirlas, ¿no? Y también uno se expone a que le digan de todo, ¿no? Aquellos, sobre todo si trabajas en un medio que sí está de acuerdo con la negociación del acuerdo de libre comercio, como ha sido mi caso o sea, en mi cobertura de las negociaciones de los acuerdos de libre comercio, yo trabajé en Expreso, trabajé, volví a la oficina de prensa de la Cámara de Comercio de Lima, que tenía bueno, tiene todavía una revista y una sección específica sobre comercio exterior, ¿no? E incluso cuando habían negociaciones, entonces nos abocábamos, íbamos como cualquier periodista a cubrir las ruedas de prensa sobre los avances de los acuerdos de libre comercio, pero además como la Cámara de Comercio de Lima pues representa a empresas y las empresas también al momento de las negociaciones tenían su representación le llamaban el cuarto de al lado, ¿no? Porque los negociadores, las negociaciones solamente se llevan a cabo para aquellos que puedan no conocer, solamente se llevan a cabo entre representantes del gobierno peruano y representantes del gobierno estadounidense, ¿no? El lado privado le alcanza sugerencias al gobierno peruano, se hace previamente, se discute, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si trabajas para medios como el Expreso, que estaba a favor del acuerdo de libre comercio,
si trabajas para medios como la revista de la Cámara de Comercio, completamente y abiertamente a favor. Y si trabajas para el diario El Comercio, que también está a favor de los tratados de libre comercio, entonces cuando te toca hablar con la otra parte, con aquella parte que dice que no, entonces los temperamentos pueden llegar a ser tan fuertes que en principio te dicen, ¿y a ti cuánto te pagan por escribir a favor de ese instrumento que va a traer abajo la economía peruana y que a nuestros hermanos agricultores los va a sepultar? Entonces es allí cuando uno tiene que saber manejar, que claro, yo tengo así una cara de que no mato ni una mosca, pero, pero Oye, cuando... yo te conozco, eres tranquilito dentro de todo, Dios mío. A ver, esa parte no sabía. ¿En qué momento, cuánto fue? Pero cuando ella así, ¿no? Entonces puede ser una cosa así, señor, sabe que cállese. Ya, pero claro, uno cuando está trabajando tiene que comportarse lo más profesional posible, hacerle entender de que no eres el enemigo, sino que estás haciendo tu trabajo de recoger ambas versiones, ¿no? Y una cosa así, bueno, señor, si usted no aquí, si yo estoy viniendo aquí para que usted me dé su versión de las cosas. Las historias tienen dos lados, aquellos que acusan, entre comillas, y los acusadores, ¿no? O sea, ambos tienen que mostrar sus argumentos y la labor del periodismo es mostrar ambas partes. Si usted no lo entiende, pues no lo entiende, yo no puedo hacer más, ¿no? Y yo simplemente pondré en mi nota de que yo me puse en contacto con ustedes, pedimos una entrevista, pero durante la entrevista pasó esto, que usted no ha querido contestar esto y lo otro. O sea, como periodista uno está muy expuesto y creo que ahora en política lo estamos viendo muchísimo, ¿no? En el que siempre se dice pues que en el periodismo hay intereses ocultos, que están a favor de tal o cual que quiere hacer daño, etcétera, ¿no? Cosa que podría ser cierto, o sea, no se dice que no, pero en el ejercicio de la profesión, pues uno está expuesto a este tipo de cosas, ¿no? Y también, digamos que el día a día hizo que yo entendiera cada vez mejor el tema del comercio internacional. También cuando trabajé en la Cámara de Comercio de Lima, tuve la oportunidad, como cubrías comercio exterior exclusivamente, es más, parecía que yo era como que el adscrito a la gerencia de comercio exterior, ¿no? Que era uno más del equipo de comercio exterior. Entonces, había acceso a jornadas de capacitación con el CBI de los Países Bajos ahora, en ese tiempo era el CBI de Holanda. Este, Había acceso a capacitación con ellos, había acceso a capacitaciones o a seminarios, a charlas, talleres con gente de USAID y cosas por el estilo. Entonces, digamos que a mí me mandaban a cubrir, ¿no? En un primer momento me mandaban a cubrir, pero ya en un segundo momento era como que, oye, para que él también forme parte de estas jornadas, porque si él va a cubrir el sector, entonces es bueno que esté enterado de todo, ¿no? Que se capacite. Y Y así esa es pues una de las características del periodismo económico, ¿no? Los periodistas económicos se supercapacitan y uh-huh. hiperespecializan, ¿no? Sí, Manejan también una sí, gran cantidad de fuentes que no solo es la persona que te da la cifra, sino también el punto de vista y opinión. ¿Cómo hacer esa exacto. combinación, ¿no? Y trasladar toda esa gran data que tú tienes hacia una nota. ¿No te ha pasado a veces que Uh-huh. tú te has dejado cosas fuera y tú dices, pucha, pero esto hubiera podido determinar quizás otro ángulo de la nota, hubiera dado otro espíritu a la Uh-huh. nota? ¿No te has sentido tentado de decir, bueno, todo esto que los retacitos que me quedaron, pasarán a la web? ¿O era al revés? En la web se quedaba solo lo central y no se iban esos ángulos diferentes, ¿no? No, bueno, lo que hacíamos en el comercio, porque yo viví esa parte estando en el comercio, lo que hacíamos en el comercio era ya, aquello que sabemos que todo el mundo va a levantar, por donde va a levantar la nota, eso que vaya a la web, ¿no? Y es más, yo también lo proponía, en el comercio teníamos una forma bien, bien bonita de trabajar, ¿no? Y no es por soberbia ni nada por el estilo, pero digamos que nosotros teníamos como premisa, nosotros no cubrimos conferencias de prensa, a menos que sea sumamente un tema resaltante, urgente y cosas así. Nosotros como sección de Economía del Comercio manejamos nuestra agenda porque le damos valor
a nuestros periodistas. Es más, el comercio se maneja así, ¿no? Nosotros le damos valor al trabajo de nuestros periodistas, nosotros valoramos el trabajo de nuestros periodistas, porque nuestros periodistas están especializados, porque nuestros periodistas conocen su tema. Ellos saben mejor que muchos, aunque claro, está tu editor, a quien le tienes que comentar, oye, mira, tengo este tema y estoy ¿Tu pensando editor fue enfocarlo. Augusto? Mi ¿Augusto editor fue Townsend? Augusto Townsend. Mi editor Augusto fue fue el Augusto creador de Townsend. la super especialización en el comercio, ¿no? Porque tuvieron varios productos, día uno, Sí. portafolio, la edición Bueno, diaria. día uno vino con David Rivera, Ujú. cuando David Rivera entró al comercio, creo que en el 2004, 2005 aproximadamente, y con él comenzó día uno. Y luego, cuando entró, y claro, en ese tiempo yo no estaba en el comercio, pero sí, mejor dicho, en el 2004 estuve en el comercio, pero cubriendo temas policiales, Ya. ¿no? Pero igual conocía cómo trabajaba la sección de economía. Y después, ya cuando llegó Augusto, entonces sí se crearon, además de día uno, que era como que el suplemento estrella de la sección de economía, pues todavía lo es, se creó el suplemento ¿Portafolio? de los sábados. Ajá, Claro, los sábados también. se creó la marca Portafolio. La marca Portafolio era como que la marca paraguas de todos los productos de economía, ¿no? Portafolio, edición impresa, portafolio de los sábados, estaba orientado hacia finanzas personales, Ujú. ¿no? A educar, bueno, no educar, en la función de los medios no es tanto Era más educar, ¿no? útil, utilitaria, que tú podías encontrar Utilitario, cosas exacto. más Cosas suaves de economía como, como para fin de semana, ¿no? Literal. exacto. Más la Sí, edición o sea, diaria. más la edición diaria. Y ahora, finanzas, si me hablas de finanzas, yo ahí sí vuelo, ¿ya? Pero lo que nosotros buscábamos era, y con estas secciones de finanzas personales, es que es algo sumamente importante para todos, ¿no? Y yo siempre, las veces que he aplicado ¿cómo se llama?, a becas de capacitación en el extranjero, cosas así, donde te preguntan por qué quieres seguir esta capacitación, yo siempre ponía dos cosas que creo que eran bastante claves, ¿no? En principio, que el periodismo es una forma de vida, ¿no? Porque es muy duro, no tienes horario específico, puedes entrar súper tarde y salir de madrugada, como era el caso de muchos de nosotros en el comercio, ¿no? Por todos estos productos que Vi un teníamos. post tuyo que decías que entrabas el viernes y a veces salías el sábado. Exacto. Y a veces salía el sábado. Era bien fuerte. Sí, era súper fuerte. Precisamente porque teníamos todo esto. Y a lo que iban estas dos premisas para mí era, el periodismo es una forma de vida, y segundo, que a todos nos involucra, todos estamos involucrados en la economía, todos. Porque hasta el momento de comprar, no sé, un caramelo de limón, estás pagando impuestos, ¿no? Porque en el precio del caramelo de limón, así cueste 20, 30 céntimos, el 18% de esos 20, 30 céntimos se destina a pagar el IGB, el Impuesto General de las Ventas, ¿no? Entonces, Ahí, por es ejemplo, algo. Pocho Velázquez, cuando fue mi jefe en Juntos, me dijo, ese 18, ahí viene la otra parte, ese 18% te paga a ti tu sueldo, así que tienes que trabajar el Ajá, doble. exacto. A la Michi, o sea, es una responsabilidad bien fuerte recibir tu 18%. Sí, es una Y sí, responsabilidad bien fuerte. efectivamente, a veces la gente dice, no, ¿para qué voy a leer notas de economía? Pero puede determinar muchas cosas de tu vida, hasta de cuánto Ujú. te sube el Sí, impuesto, cuánto pagas el sí. impuesto, la forma en que llegan las empresas acá, cómo tú puedes hasta reclamarle a las empresas. Ujú. Sí. Y en ese trabajo, hablando, para no irme, sino volver al tema Eh, de comercio exterior, trabajabas también con mucha prensa internacional. ¿Cómo tú sí. podías, qué diferencia tú veías entre nuestro periodismo económico y el periodismo económico de la prensa internacional? Bueno, si yo, porque uno mismo tiene que valorarse, porque si uno mismo no se valora, el resto no te va a valorar, ¿no? Si yo en ese momento pensaba que estaba muy especializado en comercio exterior, que me conocía todas las fuentes, etcétera, y también un poco guiado, además de la capacitación, guiado por mi sentido común, cuando habían conferencias de prensa relacionadas a las negociaciones del Acuerdo Transpacífico, del TPP, del Trans-Pacific Partnership,
yo compartía espacio en la sala de conferencia de prensa con periodistas de Bloomberg, con periodistas de Reuters, con periodistas de Dow Jones, ¿no? O sea, Bloomberg, Reuters, Dow Jones son agencias internacionales súper, hiper, archi, recontra, especializadas en temas de finanzas, en temas de economía, ¿no? De economía macro, de economía micro, y de los diversos aspectos o sectores que cubren la economía, ¿no? Como el comercio internacional. Y claro, y bueno, y ellos al ser medios internacionales tienen acceso a muchísimas más fuentes que las que pueda tener un periodista local, ¿no? Ya sea aquí en Perú, en Venezuela, en Colombia, en Chipre, en donde sea. O sea, un representante, un periodista, corresponsal de una agencia internacional tiene acceso a muchísimas más fuentes. Y claro, era una cosa ahí como que, no, esto yo no lo voy a tomar como algo que disminuye mi valor, sino al contrario, esta es una oportunidad para aprender de la prensa internacional, de leer sus notas y saber qué tanto background tiene esa nota, qué tanto análisis tiene esa nota para yo también poder aprender. Incluso me hice amigo de muchos de ellos, muchos de ellos que viven en Lima, porque están asentados acá en Lima y les tocaba cubrir eso. O sea, eran personas muy amables, que digamos, no sé, súper profesionales, tan profesionales que si yo me acercaba a preguntarles a ellos algún dato, me lo daban. Porque sabían que, o sea, su alcance de fuentes es mucho mayor que la mía, o sea, no había celos de promedio ni nada por el estilo. ¿No? Es Incluso, interesante, ¿no? Porque en otros ámbitos, eso se me ha dado cuenta, ¿no? El periodismo económico con la prensa, el periodismo económico local con la prensa extranjera, tiene una relación muy armónica con los sí, periodistas que están acá. Aparte porque sí, son muy buena onda, ¿no? Para eso, son muy buena onda. tiene Es, muy buena vibra. siempre están abiertos a ayudarte, explicarte, a darte de repente un punto de vista desde afuera. Y qué bacán que tú lo hagas porque, oye, tú estás en el comercio, o sea, supuestamente the king of the world, ¿no? Y te acercabas de ellos y ellos estaban abiertos a decirte, bacán, ¿no? Entonces, Sí. queda claro, entonces disculpa, el periodista económico tiene que hiper especializarse, seguir Ujú. capacitándose, estar abierto a escuchar, no solo localmente, sino también afuera. Y te he escuchado varias veces el inglés. ¿Qué tan importante es el inglés para el periodista económico? It's really, really important. Ok. Because most of the value info is in English. Y es más, el lenguaje internacional, o sea, las negociaciones de los acuerdos de libre comercio y también los idiomas oficiales de la Organización Mundial del Comercio son el inglés en primer lugar, el francés en segundo lugar y el español en tercer lugar. Pero como el primer lugar lo ocupa el inglés, y claro, y no necesariamente la gente en el mundo, los negociadores en el mundo hablan francés o español, entonces todas las negociaciones se realizan en inglés. Imagínate una negociación imagínate la negociación de TLC con China o con Japón, Claro. o con Corea, ¿no? Que no hablan francés o español, ¿no? Entonces, el idioma es súper importante. Al principio, yo no hablaba inglés. Entonces, también como que el acceso a la información era bastante limitado, ¿no? Entonces yo no podía acercarme al gringo o acercarme a donde estaba dando la rueda de prensa, Y tratar de sacarle una entrevista, y sacar la one to one. entrevista. Entonces, No, tenías que no, esperar que alguien haga la pregunta y poner la grabadora. exacto. Sí, sí, poner la grabadora es más, o sea, claro, como no conoces el idioma, entonces no puedes formular preguntas, ¿no? Y también tienes que, pues, obviamente en este tipo de ruedas de prensa, este tipo de eventos de gran magnitud, que son muy grandes, hay traducción simultánea. Pero digamos que estás en la conferencia de prensa, está el gringo hablando y si bien es cierto, tú puedes formular tu pregunta y la traducción simultánea va a hacer que tu pregunta llegue, ¿no? Pero también me ha pasado que llegó en alguna ocasión y ya esto no fuera ya habían acabado las negociaciones, ya más en la fase de implementación del acuerdo con Estados Unidos
y de aprovechamiento, que yo recuerdo que vino a Lima allá por el 2015, sí, no, perdón, 2012 o 13 o tal vez 2014, uno de esos años, no recuerdo bien, vino el representante de comercio de los Estados Unidos, ¿no? Que es el equivalente al ministro de Comercio Exterior de Perú. Entonces, yo recuerdo que hice una pregunta sobre, sobre cómo podíamos aprovechar mejor el acuerdo, y que el acuerdo nos ayude a saltar ciertas barreras sanitarias, que nos aprueben determinados protocolos para el ingreso de productos agrícolas frescos al Perú. Entonces, él como que, yo hice la pregunta en español y la tradujeron, y él como que se fue por la tangente o la Si tú traducción. no hablas bien el idioma, le das pie para que él se escape en la pregunta. Exacto, sí, sí, Buen ¿no? tipo, Y yo buen tipo. recuerdo, y yo recuerdo que le dije en inglés, usted no me está contestando la pregunta, Te salió al fondo. ¿no? Un Me salió, pero así, momentito. sí, usted no me, perdone, pero usted no me está contestando la pregunta. No, yo le he preguntado esto, y esto y esto, ¿no? Y él lo que hizo fue, I don't speak sonreír. Spanish. Lo que hizo sonreír y me dijo, eres tan insistente como tus colegas en Estados Unidos, que, o sea, nosotros en Estados Unidos, culturalmente hablando, buscamos que siempre nos digan la verdad, así duela, ¿no? Y eso es algo cultural, y eso es algo que los periodistas tienen muy, muy presente. Y recién allí pudo contestar la pregunta, ¿no? Pero fue porque yo ya le hablé en inglés, ¿no? Porque yo ya le hablé en inglés y él sabía que yo conocía el idioma y sabía que no me estaba contestando, ¿no? Entonces, son cosas que tal vez algunos dicen, ay, sí, que estás alucinando, qué sé yo, no, pero son cosas que No, suceden y que también está en el temperamento, en la forma de ser del periodista. O sea, uno por el hecho de ser periodista no quiere decir que sea más que los demás, sino que tu trabajo te obliga moralmente, a ¿no? obtener la Te obliga verdad. moralmente a obtener la verdad, Claro. ¿no? Y no No. es que Y no la nos sutileza. imaginemos. Y no la sutileza. Exacto. Y lo malo en economía es que Ajá. la verdad tiene un número, una cifra. Ay, Sí, no, sí, no hay intermedio. No, no es que me parece, puede no hay ser. O sea, intermedio. no, No, es la cifra. claro. La cifra es la Ahora, cifra. ajá. Ahora, también, ya que mencionas la cifra, es lo de las cifras también yo tengo ahí un punto de vista bastante particular, ¿no? Porque las cifras deben tener un contexto, Claro. ¿no? Y por ejemplo, si tú dices que de un año a otro incrementaron las exportaciones de un determinado producto en 400%, 500%, ¿ya? No es que digas, oh, qué tanto creció, ¿no? Wow, Oh, estrella wow, exportadora. estrella No, exportadora. No, es que el año pasado tal vez no exportaste nada. es O que es eso que el es año la chamba del pasado. PR, pues, hacerla bonita. Exacto. Esa es la magia ¿No? del PR, ponerle estrella exportadora. Llega el periodista, ¿qué es esto? No Claro. exportaste nada el año Y, pasado, querido. ajá, y aquí hay algo, o sea, lo que acabo de decir puede ser controversial porque yo trabajo ahora en una institución ligada al comercio internacional. No trabajo como periodista, sino trabajo como especialista de mercado, Estás ¿no? retirado. Estoy retirado ya hace 4 años, y tal vez si es que alguien saca de contexto lo que acabo de mencionar, me va a decir, ¿cómo puede ser? Y está trabajando aquí, acá. No, sino lo que pasa es que es allí donde entra a tallar mucho el contexto, cómo se dicen las cosas, dónde se dicen las cosas, ¿no? El que aparezcan titulares como tal producto creció 500%, no es porque se quiera engañar, ¿no? Sino que se puede decir, oye, mira, o sea, este producto ¿El que mercado lo está antes, recibiendo bien? exacto, que antes no le daban bola, ahora sí le están dando bola y le están recibiendo bien y tiene muchísimas oportunidades para desarrollar, Uh -huh. ¿no? Entonces, es más, creo que me he puesto yo mismo en un ejemplo de contexto.
Exacto. Exacto, exacto. Sí, porque también la estadística es capaz de decirte de todo. El caso que tenemos Ujú. ahora, ¿no? Muchas veces se dice, ya estamos bien. No, señor, estamos recuperando el No. paso de lo perdido en la Ujú. cuarentena. Y el próximo año Exacto. lo que vamos a vivir es un boom de cifras que van a Ujú. ser de recuperación. O sea, estamos en el subsuelo. Tenemos que comenzar a Sí. subir otra vez, ¿no? Volver a subir. Darwin, ¿cuál es el futuro del periodismo enfocado en comercio exterior? Como que siento que se nos agotaron los TLCs. Ya fueron. Esa ya no es la Ujú. noticia. ¿Cuál es la No, ya noticia no. en comercio exterior? La noticia Porque ahora en también comercio siento que exterior. afuera se están cerrando las economías, ¿no? Clac, 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 clac. Sí, Entonces, ¿cuál es la sí. noticia que un periodista especializado en comercio exterior debería estar buscando? ¿Dónde estar olfateando? En principio, en el aprovechamiento de los acuerdos comerciales, ¿no? Este, ¿La implementación y te refieres o que los empresarios mm, aprovechen lo ya firmado? que los empresarios aprovechen lo ya firmado, aunque también hay que tener algo en cuenta. Si bien es cierto, los acuerdos de libre comercio nos dan acceso en cuanto a aranceles, lo Ujú. cual es súper importante en estos momentos porque eh, pre-COVID tenemos todavía, porque todavía persiste, tenemos la guerra Comercial Estados económico-comercial entre, Unidos-China. exacto, Estados Unidos-China, ¿no? Entonces allí, en esa guerra se han puesto aranceles que se incrementan, aranceles de aproximadamente 25%, Sí. que para un producto, Es salir tener del un arancel mercado. de 25% es salir del mercado, Ujú. ¿no? Entonces, en principio, el tema arancelario y recordar que existen estos acuerdos de libre comercio que nos dan preferencias arancelarias. Ujú. Pero también el tema no se agota allí, porque ya está bien, le dan, no sé, pues una desgravación arancelaria progresiva a un producto agrícola X, ¿no? Porque si menciono alguno, puedo caer en el error de que si alguien especializado ve y dice, oye, este trabaja en comercio internacional y no sabe cuál es el periodo arancelario de grabación o que ya no hay, pero en un TLC de Perú con una economía X, Ujú. tenía un producto agrícola o del sector que quieran, con un compromiso de desgravación arancelaria en X años de manera progresiva. En el primer año se reduce tanto por ciento, en el segundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que en el actual contexto, eso es súper importante, la desgravación arancelaria, pero si se trata de algún producto agrícola o de algún otro producto X, hay que verificar que si tiene restricción o no sanitaria. Ahora, las restricciones sanitarias son, se establecen para proteger la salud y la seguridad alimentaria de las personas que viven en el país que Ujú. compra ese producto. Entonces, nosotros en el Perú tenemos un mal que se llama, una plaga que se llama la mosca de la fruta, Ujú. ¿no? Tenemos la Oye, mosca de la fruta que afecta a las paltas, que afecta a los mangos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, y cada país con su autoridad sanitaria tiene determinada restricción, ¿no? No se identifican que la palta para tal país, entonces que la mosca de la fruta es súper dañina, entonces, tú, Perú, que quieres venderme a mí, tienes que hacer un trámite, tienes que iniciar un trámite de índole, no solamente administrativo, sino de índole científica, en donde tienen que haber pruebas, y nosotros te damos un protocolo sanitario, unas pautas que tú tienes que seguir, implementar entre tus agricultores y nuestros científicos van cada cierto tiempo para ver qué tanto lo estás implementando, qué tanto te está funcionando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que los temas de comercio internacional en estos momentos va por el tema arancelario, pero también existen estos otros temas, estas medidas no arancelarias que toman los países que qué le dicen obstáculos tienen barreras que para superarse. arancelarias, Barreras ¿no? para arancelarias. Que puede ser Claro, de barreras para arancelarias. sanitarias, laborales, si no me equivoco Que pueden también. ser sanitarias. Bueno, el tema laboral ya es otra cosa, ¿no? Que está principalmente afecta mucho al tema de exportación de servicios, Ujú. porque la exportación de servicios es distinta a la de bienes, tiene
un tratamiento bastante especial porque los servicios son intangibles. ¿Y tú crees que la ¿No? exportación de servicios también es uno de los temas que se deben hacer seguimiento? Digo, ¿no? Con el La COVID ahora todo exportación. el mundo hace sus servicios en casa, ¿y por qué? Si Sí, lo haces para San Isidro, exacto. ¿por qué no lo haces para Francia? Digo, ¿no? Y encima te pagan euros. Sí, y Y te pagan sí, euros, pero sí. también allí depende mucho de qué tipo de servicio exportes, de la especialización que puedas tener, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estoy teniendo algunas experiencias con algunos, con algunas contrataciones que tienen que hacerse en el extranjero porque requieren cierto nivel de conocimiento del tejido empresarial De ese en ese lugar. país. Claro, y no solamente claro, del networking, ¿no? No solamente el tejido empresarial, del tejido institucional, porque estamos viendo temas, yo estoy viendo ahora temas ligados a la promoción de la innovación. Entonces, de conocer pues a los principales agentes del ecosistema innovador, que si las aceleradoras, que si los hacedores de políticas innovadoras, que si los incubadores, Ujú. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es, como podrán ver, Es bastante. hay mucho por trabajar, O sea, no es que acabó muchísimo, el tema de periodismo muchísimos especializado puntos. en comercio exterior. Creo que recién hemos empezado. No, Recién se exacto, está recién empezando. empezamos. Y hay algo que ya estoy viendo cada vez menos, la especialización en los temas. O sea, Sí. porque si bien es Hemos cierto, retrocedido, hemos vuelto a hemos retrocedido a que el periodista cubre todo, sabe de todas las todo, ¿no? fuentes. Todas las fuentes. Y existe un dicho que, ¿cómo se llama? Que yo, por ser periodista, tengo un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad. Ujú. Sí. No, cuando en realidad no debe ser así. O sea, el periodismo, es más, como comenzamos a enfocar, y creo que todavía se hace, ¿no? El tema del periodismo en web, el periodismo web, ¿no? Yo recuerdo que en el 2015, no, 2015, 2014, tuve la oportunidad de ganar un reconocimiento y ese reconocimiento era una beca para llevar un curso corto en la Universidad de Columbia, en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia. Y allí, además de martirizarme, ¿De martirizarme en el martirizarte buen con el sentido de la inglés? palabra, bueno, eso fue una cosa, pero bastante salvable, a Dios gracias, ¿no? De martirizarme con temas financieros, porque Ah, hubieron clases con temas financieros y una cosa es como que, ay, no, ¿por no, Dios, qué? ¿Por no. qué? Yo pensé que eso había No, pasado. yo pensé que se había pasado, que como ya en la sección habían dos especializados en temas financieros, entonces yo ya no tenía que volver a ver ese tema nunca más, ¿no? Pero afortunadamente fuimos dos de acá del Perú y compartimos pues con gente, con colegas de Sudáfrica, de Bélgica, de Qué rico. China, de Rusia, sí. Entonces, tocamos un punto, tocamos el periodismo digital, ¿no? Y recuerdo que nos hicieron, Presente. ajá, Claro, eso. antes de empezar las clases, dijeron, bueno, yo quiero hacerles una pregunta, nos dijo el profesor. ¿Ustedes escriben para la edición impresa o para la edición digital? Entonces, y creo que la mayoría dijimos que hacíamos cosas para la digital y para la impresa. Y ahí nos vino la repregunta. ¿Y cómo si escriben para la edición impresa, pueden escribir para la edición web? ¿Con qué tiempo? Claro. Y si es que escriben para la edición web, ¿cómo es que pueden escribir Son de para la lenguajes edición impresa? diferentes. Son lenguajes, eso fue lo que dijo, siendo lenguajes diferentes, siendo enfoques diferentes, ¿no? Y ahí ya pues me tocó comentar, bueno, lo que nosotros hacemos es asistes a tu conferencia de prensa o tienes tu entrevista o qué sé yo, en camino a la redacción vas escribiendo tu nota de 3, 4 párrafos, que es como que lo más hueveable, lo que todo el mundo, por donde todo el mundo va a levantar y me pregunta, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cómo te diferencias tú si levantas tu noticia por lo que todo el mundo va a levantar? O sea, ¿cómo logras vistas? ¿No? Por el prestigio de, ya, pero no se dan cuenta que el prestigio precisamente
va a decaer porque no le ofreces algo diferencial. No, pero es que además yo le pongo videíto. ¿Tú crees que esa es la diferencia? ¿No? Entonces, ¡Au! Te cogió duro. sí, sí, fue duro, fue un poquito vergonzoso, porque cada vez que he tenido estas capacitaciones siempre he ido con la óptica de yo no voy a enseñar lo que sé, yo voy a aprender lo que el profesor nos cuente y voy a aprender lo que mis compañeros me cuenten. Entonces, claro, sí, fue un poquito vergonzoso, ¿no? Pero también yo lo tomaba con ese ánimo, ¿no? Yo vengo aquí a aprender. Reflexivo, ¿no? Pensar cómo puedo hacer, y esta es Exacto. una de las preguntas finales que te quiero hacer, ¿cómo competir con el reportero ciudadano, ¿no? Ujú. ¿Cómo competir con la persona que cero formación de periodismo, nunca pisó una redacción, no tiene idea cómo levantar, Exacto. pero tiene mucho sentido común, algo de olfato Ujú. que dice esto es El noticia, olfato. y lo levanta? Sí, ¿Cómo competir sí, con esa persona? ¿Cómo hacer revalorar el periodismo económico y que digan, ah, mira, esta nota fue escrita por un periodista, sin ver el logotipo? claro, claro. No, es que tiene mucho que ver el background. Si bien es cierto, ahora se valora mucho la inmediatez, en realidad siempre se ha valorado la inmediatez, siempre se ha valorado la primicia y todo eso, pero tienen que ser cosas o información bien dada, ¿no? Información bien proporcionada, muy bien escrita. Debemos, porque todavía soy periodista y creo que seré periodista hasta que me muera, así no escriba, ¿no? Pero uno tiene eso de que, oye, yo hubiera levantado la nota así, asá, o tienen que hacer esto, Ujú. pero no con el ánimo de tienes que tú, yo te enseño a ti, no, sino que los principios básicos del periodismo, lo que nos enseñan en la universidad es que en principio tienes que escribir para todos, que todos te tienen que entender. Ujú. Los temas tienen que ser escritos de una manera fácil, con un titular Atractivo. vendedor, pero atractivo, pero sin que eso llegue a significar que tienes una verdad a medias, o Ujú. que es algo sensacionalista, O que que es lleves a la algo así. tendencia al lector, ¿no? Para que vaya por ese Exacto. lado y no vaya por el otro lado. No, no, y cuando en realidad tu nota no dice absolutamente Nada de nada de eso. lo que tú, Ujú. ¿no? Entonces, digamos que esos principios se cumple ya sea para impreso o para web, ¿no? Pero también está el hecho de que se tiende a minimizar a los lectores de la web, ¿no? Sí que, y es hasta cierto punto cierto. Te cansas. O sea, el lector web no puedes darle más de 4 o 5 párrafos porque se va a cansar. Es Oye, decir, entonces, porque me he escrito en New York Times y sigo. eso te iba a decir. Wow, Entonces, como los lectores del New York Times no se cansan, no se cansan precisamente porque el texto es atractivo, porque tú no con ves el imágenes que lenguaje de, permiten ajá, descansar también la lectura y esa imagen la lectura. complementa lo que estás diciendo, está en un buen Exacto. momento incrustada y yo creo que Sí, va por y ahí, la ¿ah? narración, La y la narración es narración. espectacular. La narración es espectacular, no es fulanita dijo, declaró, indicó, No. no, no usan esos verbos. O Usan, sea, me da la es impresión, mejor, el storytelling te me están parece que está incluido. contando, te están contando una historia, Exacto. ¿no? Que en eso se basa el periodismo, te están contando una historia, ¿no? La pirámide invertida, no es el camino. O sea, no es el camino la pirámide invertida, es la narración misma, ¿no? Entonces, hace poco, en esta semana, en estos días, estaba leyendo la historia de la sentencia que han sentenciado a cadena perpetua, si mal no recuerdo, a un señor en Estados Unidos que creó como que una especie de secta y los envolvió a todos, incluso a menores de edad, violó a chicas menores de edad, las tenía como sus esclavas, varias de ellas quedaron embarazadas de él, etcétera. Y todo fue como que con una especie de secta de estas pirámides que existen, de que yo Ujú. te vendo esto y si es que tú traes más amigos, más gente, entonces tú vas a Tú ganar. O sea, asciendes. exacto, era como que su forma de captar gente era algo parecido, también mezclado con temas espirituales y de coaching espiritual, etcétera, ¿no? Entonces, esa historia me atrapó,
y esa historia no era de 4 o 5 párrafos, o sea, era de mucho más, y el tiempo de lectura fue aproximadamente 10 minutos, Y en ¿no? esta vida, darle 10 minutos a una nota es 10 bastante minutos alto. a una nota es un montón. Es un montón, es porque realmente está bien escrita. O sea, el hecho del periodismo web no quiere decir inmediatez y que te tengas que leer 1000 notas en media hora porque solamente tienen 2 párrafos, no, sino que tienen que ser historias bien contadas. Igual, el formato impreso también te permite hacer análisis. Es más, habían ocasiones en que para la edición impresa yo tenía espacios muy reducidos, pero no por eso me podía basar en una sola fuente. O sea, si tienes un espacio reducido, sabes que no vas a poder contar la historia de 3, 4, 5 fuentes, no, por lo menos 2, por lo menos un par, por lo menos el que está a favor y el que está en contra, ¿no? O sea, es contar ambas partes de la historia. A final de cuentas, y claro, en el formato web, pues tienes un montón de recursos ahora, tienes las fotografías que mencionabas, tienes las infografías animadas que ahora existen y que se utilizan mucho para temas como por ejemplo en la campaña No Te Pases, que han utilizado muchas infografías animadas. O sea, vas avanzando y como que la infografía misma va cambiando y te va contando. O sea, ahora que hay muchísimos recursos en la web, se da pues como para contar mucho más y de una forma más entretenida y de diversos ángulos, ¿no? Ese es el futuro del periodismo económico, entonces, aprender a contar buenas historias. Sí, aprender a contar buenas historias con infografías que no solamente sea el número de 14%, ¿no? El pay de manzana que sea animado, no, sino que va mucho más allá, ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias, Darwin, no te quito más tiempo. Creo que No, hemos gracias a conversado ti, un ha sido muy montón y entretenido. sí, hemos recordado tiempos gloriosos. Nos faltó hablar del Kentucky, Ajá. las redacciones. El sagrado Kentucky, el sagrado pisco también. Y del Día del Periodista. Sí, Muchísimas gracias, Darwin. Muchísimas gracias. Espero que hayan gracias a aprendido ti. mucho. Gracias, amigos de Cuaderno Borrado. Nos vemos para más historias. Gracias, nos vemos. Chao.